buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes en esta mañana y quiero comentarles que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema un poco polémico y controversial. El título de este mensaje se llama Desmintiendo mitos después de la muerte. Y todos hemos escuchado cuando muere un pariente muy cercano, y desafortunadamente todos tenemos que pasar por esta situación, ¿sí? Y bueno, lo que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado es que cuando alguien muy cercano a nosotros muere, las personas afectadas dicen, mi familiar muerto ahora nos protege porque ahora es un ángel. O también van al panteón y se ponen a hablar en la tumba del ser querido. Algunos otros piensan que por haber sido buenas personas van a estar desde el cielo cuidándolos. Es más, hasta cuando sus perros o sus mascotas mueren, comentan que los van a proteger desde el cielo. Otros más dicen que la Virgen los cuida. También he oído esta frase que dice, se nos fue nuestro ángel a velar por nosotros al cielo. Ya es un ángel allá arriba. Y alguien más dice, está rogándole a Dios por nosotros desde allá arriba. Y bueno, esto sucede por un desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Y digamos que hasta cierto punto esto es normal, ¿sí? Hay 5 puntos que suceden cuando perdemos a alguien muy querido. Y lo primero que pasa es la negación. El segundo paso es un enojo, a veces contra Dios, a veces contra los médicos. Hemos visto que en estas situaciones de pandemia han golpeado a doctores, han golpeado a enfermeras por ese enojo, esa impotencia de que no, desde el punto de vista de estas personas, no pudieron hacer nada. Y en otro paso que es la negociación, donde le comentan a Dios, Dios, si tú hubieses hecho algo, yo te juro que dejaría este vicio, o etcétera. El cuarto paso de este proceso después de la muerte es una depresión profunda. Y el último paso después de esta secuencia es la aceptación. Y déjame decirte que estos pasos que te hablé de negación, enojo, negociación, depresión y por último aceptación, es normal. Todos pasamos de una o de otra manera por estas etapas que llegan a tardar semanas o a veces hasta meses. Y la depresión es, cuando sentimos esa depresión, es necesario porque la tristeza produce en nosotros una reflexión profunda y nos lleva a la aceptación. Entonces no es malo. Esa negación hace que pensemos que nuestros seres se convierten en ángeles, que nuestros seres queridos nos cuidan, que nuestros seres queridos se van al cielo. Pero vamos a ver en esta mañana qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios, déjame decirte que es la Biblia y es el libro más confiable en temas espirituales y sobre asuntos de la vida, y lo contrario a la vida es la muerte. Entonces, en la Biblia menciona 3 tipos de muerte. La primera muerte, el primer tipo de muerte es el tipo de muerte físico, cuando nuestro cuerpo muere. Y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice que el cuerpo vuelve al polvo
y el espíritu o aliento de vida vuelve a Dios. Entonces, estamos hechos de polvo, y esto concuerda con Génesis. ¿Sí? Si se dan cuenta, nuestro planeta Tierra ocupa 3/4 partes aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, de agua, y la 1/4 parte es tierra. De igual manera, nuestro cuerpo humano está formado por ese mismo porcentaje de agua y de polvo. Aún los minerales que tiene la tierra hay cierta similitud. Es por eso que debemos de alimentarnos de vegetales, de frutas, verduras, etcétera, de carne animal, porque eso va a mantener nuestro equilibrio. Ok. El segundo tipo de muerte que habla la Biblia es la muerte espiritual. Y quiero decirte que desde que nacemos, la Biblia dice que nuestro espíritu nace muerto. Nace muerto, nacemos desconectados de Dios, y esto viene desde que Adán y Eva empezaron a pecar. Entonces, en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos de alguna manera hemos pecado. Y para saber qué es pecado, para eso existen los 10 mandamientos. Digamos que ese es nuestro patrón para ver qué es lo que Dios exige de la humanidad, ¿sí? Otra cita está en Romanos 5:10, que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, aquí las Escrituras dicen que somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios, pero Jesucristo vino a reconciliar esta enemistad para ahora convertirnos en parte de la familia de Dios. Y ahorita les voy a comentar qué se necesita para hacer esto. Entonces, digamos que lo que el Señor Jesucristo vino a la tierra es a reparar este asunto de la segunda muerte. El segundo tipo de muerte, o muerte espiritual. Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Es decir, vino a restaurar, porque su voluntad de Dios es de que viviésemos eternamente, que estuviésemos en comunión directa con Él y tuviésemos comunicación. Ok. Otro versículo que habla de esto es Efesios 2:1, y dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el más claro. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado te ocasiona esta muerte espiritual, y nacemos con ese pecado desde pequeños. No importa qué tipo de educación hayas recibido, no importa si fuiste a las mejores universidades, tienes el pecado dentro y naces con ese pecado. Y para eso vino el Señor Jesucristo, para limpiar, para cancelar esto y darnos vida en abundancia. Entonces, nosotros podemos tener vida física, pero estar muertos, separados de Dios. Y vemos esto en que actualmente el crimen, el narcotráfico, etcétera, injusticias que suceden, los robos, crímenes, es porque la gente está muerta espiritualmente. Digamos, no tiene una conciencia de amor, su conciencia está dormida. Hay una relación directa entre espíritu y conciencia.
Si Dios nos dice cuando estamos conscientes, cuando tenemos vida espiritual, hey, detente, no hagas esto, o no te vayas por este camino porque es peligroso. Dios nos guía porque Él nos ama. Pero cuando estás muerto espiritualmente, hacemos destrozo y medio. Entonces, el tercer tipo de muerte que habla la Biblia se le llama la segunda muerte o muerte segunda. El orden no importa, pero la Biblia le llama la muerte segunda. Y está relacionada con las dos muertes anteriores. Si una persona muere físicamente sin haber dejado de estar muerto espiritualmente, estará muerto por la eternidad. Entonces, muere físicamente y aparte estuvo muerto espiritualmente, inevitablemente va a tener la muerte segunda. ¿Sí? Y dice acá que es una muerte, dice, estará muerto por la eternidad para siempre, separado de Dios en un lugar de tormento. Y esto viene no nada más en esta cita, hay varias. Me tardaría mucho tiempo dando todas las citas, pero por cuestiones de tiempo, en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 14, dice lo siguiente, y estoy utilizando 3 versiones de la Biblia para que sea de una manera más explícita. Esta cita está en una Biblia que es la traducción en lenguaje actual. Donde no menciona el tipo de Biblia es la Biblia versión Reina Valera 1960. Y también voy a utilizar otra versión de la Biblia que se llama la Nueva Traducción Internacional. Pero yo se los voy a comentar. Ok, entonces en Apocalipsis 20:14 dice, luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. Y casi de esto no se ha hablado mucho, o al menos yo antes de renacer de muerte espiritual a una vida espiritual con vida eterna, yo no había escuchado esto del libro de la vida, pero en ese libro de la vida están escritos los nombres de todas las personas del mundo que han nacido de nuevo, es decir, que han dejado de ser muertos espirituales a vivos espirituales, al aceptar el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, allá en el Calvario. Cuando las personas aceptan este sacrificio que Jesús hizo, de hecho, miren, ya se hizo hace 2000 años. Hace 2000 años todo ya quedó restaurado. Lo único que necesitamos es creer en esta verdad de que Cristo nos da vida eterna, de que Cristo nos ama, de que Cristo quiere enviar su Espíritu Santo a tu ser para dar esa conexión y que fluya la vida eterna. Entonces, hay muchas citas al respecto, pero antes de seguir, quiero, de estos comentarios que hice al principio, quiero darte la respuesta bíblica que viene escrita. Y por ejemplo, cuando dice, sus familiares muertos los protegen porque se hacen ángeles, dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, aquí la Biblia no habla de que se conviertan en ángeles las personas, ¿sí?
Dice que solamente una vez van a morir. Muchas religiones piensan en la reencarnación. Pues amigo, déjame decirte que no existe la reencarnación. Tienes una sola oportunidad para tener esa vida abundante. Y después de esa vida abundante y eterna, podrás permanecer, ¿sí? Después, cuando la gente va a hablarles a los panteones, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando tú vas a hablar a las tumbas, ya es polvo, ya no hay nada. Lo que le daba vida, dice que vuelve a Dios. ¿Sí? Hay una separación, cuerpo, alma, espíritu, y tú estás hablando pues con alguien que ya no te escucha, ¿sí? Ya se fue a otro lado. Después dice, se va a ir al cielo por haber sido buena persona. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y fe en quién? Fe en Jesucristo, que Él te salva, que Él pagó tus pecados. Dice, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, es decir, es un regalo la salvación por medio de la fe. Y en el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie se puede gloriar delante de Dios por sus obras buenas, ¿sí? Dios da la oportunidad a todos, no importa lo que hayas hecho, Dios quiere que estés con Él, que tengas vida eterna, porque ese fue el plan inicial de Dios al crearnos. ¿Y por qué te estoy comentando todo esto? Bueno, porque actualmente con esta situación del COVID-19, yo he visto muchísima gente, afortunadamente no familiares míos, pero del trabajo, de vecinos, de amigos, de conocidos, que han muerto muchos familiares, ¿sí? El último caso es de un ex compañero de trabajo ya jubilado, 5 parientes, su papá, su mamá, sus 2 hermanos, etc. Entonces, por eso comento esto. Dios en esta situación nos quiere dar una salida, porque nos preguntamos qué fue de nuestros familiares, a dónde van. Dios quiere que estés en su presencia, ¿sí? Dios quiere que estés con Él. Y por eso es que estoy dando este mensaje. Este mensaje que te estoy dando es una tabla de salvación, ¿sí? Es una tabla de salvación y vienen situaciones difíciles. Muchos no creen en el calentamiento global, pero estaba leyendo un artículo donde se espera que en México desaparezcan varios estados costeros de la República, al igual que en Estados Unidos y en todo el mundo. Van a desaparecer países. Tenemos que prepararnos espiritualmente para esta situación. Y en la Biblia vemos que normalmente Dios nos anticipa lo que va a venir. Dios quiere que estemos preparados, no nos quiere agarrar desprevenidos. Ok, cuando algunos dicen que la Virgen los cuida, en el Salmo 91 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Y a quién se refiere que Él te librará del lazo del cazador? El cazador es el diablo. Son sus huestes de maldad. Y no necesariamente Él. Pueden ser asaltantes, enemigos, etcétera, personas físicas, ¿sí? De la peste destructora. Esta enfermedad es como una peste, una pandemia. Él nos puede librar, pero necesitamos tener fe. Cuando tú haces la conexión con Cristo, Él te da su fuerza, Él te da su confianza, Él te da la fe como un regalo y puedes pasar y brincar estas situaciones, ¿sí?
Cuando algunas personas dicen, se nos fue nuestro ángel a velar por nosotros al cielo, ya es un ángel allá arriba. El Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, hay miriadas, millones de ángeles cuidándonos a nuestro servicio. No necesitan convertirse tus parientes muertos en ángeles, ya están. Hay una cita que ahorita se me viene a la memoria donde dice que Dios hizo ligeramente superiores a los ángeles que al hombre. Entonces, el hombre no puede convertirse en ángel. Ok, otra frase, está rogando a Dios por nosotros allá arriba. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo. Hay otra cita donde dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ellos dos son los únicos que interceden por ti. No es ni la Virgen, ni tus parientes muertos, ni nadie por el estilo. Eso no existe en la palabra de Dios. Y quiero comentarte algunas otras citas bíblicas que se me hacen muy interesantes. Y dice, en Primera de Tesalonicenses 4:13, dice, pues no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Entonces, fíjense, dice que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcamos. Vimos dentro de las 5 etapas que pasamos los humanos cuando muere un ser querido, viene la tristeza. Bueno, el Señor nos quiere ahorrar esta tristeza conociendo su palabra para que sepamos qué es lo que pasa después de la muerte. Entonces es la voluntad de Dios que sepamos, que no tengamos ignorancia espiritual. En 1 Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte Dios no la creó. La muerte es producto del pecado y es un enemigo de Dios y va a ser destruido. Va a ser destruida la muerte al final de los tiempos, cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Pablo, conociendo esto, decía en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía que es ganancia morir. Él lo veía desde otro punto diferente a como nosotros lo vemos, ¿sí? Y mientras vives conectado a Cristo, porque Él es el que te enseña a vivir. Él te dice qué debes hacer para tener una vida plena, una vida de abundancia. Después, en 2 de Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si eres muerto con Él, es decir, si tienes el Espíritu de Dios, vas a vivir con Él en el cielo. Y sigue diciendo Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. Nadie te va a arrebatar de la mano del Señor cuando tú confías en Él, cuando tú le dices con sinceridad, Señor, creo en ti, Señor, sálvame, Señor, que tu Espíritu dentro esté conmigo, Señor, te acepto como mi Rey, como mi Salvador, como mi todo. Él jamás te va a abandonar. Y me gusta porque dice, nadie los arrebatará de mi mano. En Juan 3:15, fíjense, está interesante, dice, para que todo aquel que en Él cree, es decir, en Jesucristo,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no crees, tu alma y tu espíritu se van a perder. Y no vas a, sí vas a tener vida eterna, pero en un lugar separado de Dios, en un lugar de sufrimiento, que es la muerte segunda. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, todo, no hay excepción. A lo mejor si un narcotraficante, un asesino, etcétera, una persona que piensa que no tiene perdón, Jesús te dice en esta mañana, todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos pueda salvar. Cuando tú te arrepientes y le pides perdón, su Espíritu entra y Él te fortalece, Él te transforma, vuelves a nacer. Lo que preguntaba Nicodemo a Jesucristo, Señor, ¿y cómo podemos hacer para nacer otra vez? ¿Acaso me tengo que meter en el vientre de mi madre? No, cree en el Señor Jesucristo. Y dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, imagínate que estás en una inundación donde ya no hay nada, ya no tienes comida, víveres, y Dios te da una lancha para que te salves, pero tú no la aceptas porque tú crees que de otra manera te puedes salvar. Esta es la lancha, esta es la salvación. Hoy que nunca necesitas salvarte y creer en Jesucristo. Y bueno, hay varios versículos que están muy interesantes, pero quiero concluir con estos. Fíjense, dice en Apocalipsis, con este cierro, Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta situación va a pasar, hermanos. Va a haber una limpia, va a haber una depuración, va a haber un juicio donde los que creyeron en Jesucristo estarán en el libro de la vida. Así de sencillo, solo es creer, no tienes que dar indulgencias, no tienes que hacer penitencias, ni hacer peregrinaciones, ni caminar, ni flagelarte, nada, solo es creer en Jesucristo, es lo más fácil del mundo. Quiero decirte que yo andaba buscando con chamanes, que yo andaba buscando con grupos esotéricos, con gnósticos, yo buscaba despertar conciencia, pero ¿sabes qué? No lo encontré ahí, hasta que llegó alguien, me habló de Jesucristo, yo no creía, porque decía, son muy elitistas, no pueden ser, son muy cerrados, todas las religiones llevan a Dios, pero la Biblia dice lo contrario, y dije, bueno, voy a experimentar esto, y le dije, Señor, si tú es verdad lo que dices, de que me vas a dar vida eterna, de que me vas a transformar, de que voy a ser tu hijo, demuéstramelo. ¿Y sabes qué? Cerré los ojos y me sentí que iba viajando a través del universo, y veía cómo pasaban galaxias, cometas, estrellas, y yo iba viendo y decía, wow, qué maravilloso es eso. Cristo, tú sí existes, es verdad, pero lo que más me apantalló, lo que más me asombró fue que la persona que me estaba compartiendo de Jesucristo, sin que yo le dijera nada, me dijo, veo que estás despegando de la Tierra a una velocidad vertiginosa y vas volando por el universo a través de galaxias, a través de nebulosas, a través de cometas. Y yo dije, Señor, perdóname por no haber confiado en ti.
Desde ahí mi vida fue transformada, desde ahí Dios me ha guiado, me ha salvado de peligros. Los Ángeles, iba manejando en carretera y patiné, me iba a voltear en el vehículo y dije, Señor, manda a tus ángeles que me cuiden. Sentí como el coche se iba a voltear y alguien detuvo con sus manos y volvió a caer el coche en su lugar. Nada me pasó, ni al coche, ni a mí, ni a nadie. Dios es bueno y hoy te invito a que aceptes a Cristo en tu vida. Y si ya lo aceptaste, a que lo compartas. Seamos aquellos que ayudan. Nuestra manera de ayudar es espiritualmente y todos lo podemos hacer compartiendo esta verdad. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana. Comparte este mensaje con todos aquellos que no conocen. Dales una oportunidad. Esta es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te agradezco mucho y nos veremos la siguiente semana.